desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. El 16 de julio de 1955, una fracción de las Fuerzas Armadas, alentada por sectores civiles y religiosos, bombardeó y ametralló Plaza de Mayo, causando no menos de 350 muertos. Trabajadores, empleados, escolares, familias enteras. Habían pasado casi 10 años desde el 17 de octubre del 45. En esa década, la confluencia entre la conducción de Juan y Eva Perón y el crecimiento y desarrollo de las organizaciones obreras transformaron lo que hasta allí era un proceso de industrialización como el de muchos otros países en una imponente experiencia de democracia popular. Con pleno empleo, salarios dignos y un aumento explosivo de los índices de escolaridad, salud y vivienda, un pueblo que se sentía protagonista se permitía sueños de mayor calibre. La construcción de una sociedad regida por los principios de justicia social, soberanía política e independencia económica. El golpe de Estado de 1955 truncó la experiencia de gobierno popular, pero no pudo volver atrás el reloj de la historia. Sin Perón, sin CGT, sin democracia, con proscripciones, intervenciones a los sindicatos, fusilamientos de patriotas civiles y militares, torturas, encarcelamientos masivos, planes de militarización de los trabajadores, una abrumadora campaña de falseamiento histórico y una profundización sin límite de la dependencia, la oligarquía no consiguió erradicar los anhelos, ni disciplinar a los humildes, ni hacer retroceder la economía a la de una estancia ordenada. Durante 18 años se alternaron gobiernos surgidos de la exclusión e irrupciones militares producidas cuando esos gobiernos se revelaban incapaces de resolver la cuestión del peronismo, el hecho maldito del país burgués, tal como lo definía John William Cook. Dos generaciones surgieron y se desarrollaron bajo el peso de dictaduras y gobiernos irrepresentativos, clasismo oligárquico e hipocresía política. Junto con su pueblo, esas generaciones consiguieron a través de una lucha épica el regreso de Perón a la patria y al gobierno. La muerte del más grande líder de los trabajadores y del pueblo no iba a ser desaprovechada por quienes durante 3 décadas los habían combatido sin tregua. De inmediato comenzó la nueva conspiración. En la etapa preparatoria se trató de exacerbar y explotar los matices internos del movimiento popular. A pesar de ellos, la breve democracia había llevado la participación de los salarios en el Producto Bruto Interno, otra vez a su récord histórico próximo al 50%, e instaurado leyes ejemplares, entre las que brillaron las de contrato de trabajo y de asociaciones profesionales. El 24 de marzo de 1976 significó mucho más que otro golpe de Estado, derrocando a otro gobierno constitucional, esa secuencia tan repetida en la historia del país.
fue el inicio de un plan integral de transformación regresiva de la Argentina. Si no se había podido destruir al peronismo, porque perduraba tosudamente en los trabajadores organizados que eran su columna vertebral, se decidió destruir llanamente a la industria que generaba a los trabajadores y a su identidad. Y en ese camino también se destruyeron económica, física y culturalmente las bases de un país y de un Estado. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Entre las primeras medidas de la Junta Militar estuvo la suspensión e ilegalización de la actividad de la CGT, la disolución de las 62 organizaciones peronistas, la cárcel para muchos de sus dirigentes, la inclusión de los principales en las actas de responsabilidad institucional, la prohibición del funcionamiento de las comisiones internas y el cese de los mandatos de los delegados, la intervención de centenares de organizaciones sindicales, la suspensión del derecho de huelga, una ley de prescindibilidad para despedir sin causa ni consecuencias a los agentes del Estado, la derogación o reemplazo de 125 sobre 300 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, sancionada en 1974. El terror era una pieza imprescindible de este plan. Por lo menos el 60% de los desaparecidos fueron trabajadores organizados, cuadros y activistas de todo el país, y desde el primer día, incluyendo a secretarios generales. Ahí aparece toda una figura de Jorge Di Pasquale con una proyección muy particular, además porque Jorge no era un tipo que leía, sino que era un compañero que tenía intuición propia, una visión de la realidad y una visión de la solución y la acción gremial y la acción política conjunta. Que todavía no teníamos el sindicato, que participamos algunos compañeros, entre ellos Pepe Ascurra, y desde ahí la única consigna era la vuelta de Perón. Jorge integra el comando peronista y con un contacto directo con el Perón, con Perón mismo, donde se discutía la política a llevar acá. Si bien las discusiones eran de primer nivel, se imaginan estar con el general Perón, Jorge fue varias veces, tuvo varios días con él discutiendo, y bueno, y desde allí se produce todo un movimiento hasta que en el 73 viene el tema de la elección, el gobierno del Cámpora del gobierno, Perón al poder, y viene el golpe del 76, donde Jorge y algunos de nosotros no dormíamos siempre en el mismo lugar, rotábamos. Jorge Di Pasquale, hasta el día antes de su desaparición, secuestro, dormía en la casa de Pepe, o sea, esos días iba a compartió los últimos minutos con él, y el día ese era su cumpleaños, el día 28 de diciembre. Entonces Jorge dice, voy a ir a mi casa, porque quiero festejar con mi mujer, mi hijo. Bueno, y allá en la calle Condarco, en Paternal, a las 10:30 de la noche bloquean la calle, aparece en apariencia el batallón 601, y después de estar un rato en la casa, de mortificar al hijo, la mujer, se van y lo llevan hasta con el vehículo del sindicato. Y ahí Jorge desaparece para no aparecer más, ni siquiera pudimos seguir los rastros de donde estaba, ¿no? Como muchos compañeros más. Pero bueno, mientras nosotros teníamos intervenidas las organizaciones sindicales, seguíamos trabajando en lo mismo. En la parte sindical la rebuscábamos para mantener al gremio en alerta, y no solamente a Jorge, nos llevan a 5 compañeros del bloque nuestro. La compañera Dora Gambone, delegada de Farmacia Roma, Noemí Beitone, delegada de Farmacia Gastronómica,
compañero José María Mujica, que era el hermano del que después fue secretario general, Horacio, y un compañero de San Rafael, Mendoza, que es Horacio Marcial. En julio de 1977, el doctor Centeno, principal redactor de la Ley de Contrato de Trabajo, fue asesinado mediante la tortura junto a un grupo de colegas. Trabajar como abogado laboralista era en sí mismo un riesgo mortal. Mi viejo trabajaba en un juzgado laboral que está en la calle Diagonal Norte 760. Estudiaba abogacía en la UBA y bueno, militaba en la JUB y militaba en el sindicato que estaban formando, ¿no? Yo tuve la suerte de en el año 96, fines del 96, estando en Mercedes, un compañero de mi hermano Jerónimo me acercó una revista en donde en la contratapa hay una placa que colocó el sindicato de judiciales en marzo del 96 en la plaza La Valle. Una historia que me contaron que creo que ya prescribió, entonces se puede contar. Me contaron que una vez estaban presionando en el fuero civil porque, bueno, por distintas reivindicaciones laborales y se tensó la relación entre la Cámara Civil y los trabajadores y terminaron prendiendo fuego un archivo del fuero civil. Mi viejo desapareció no, él tuvo un enfrentamiento en abril del 77. Él iba a hacer unos trámites y lo intersectan con dos autos. Ahí se produce un tiroteo. Él se trató de defender, corrió a unas cuadras. Dicen que hubo una persecución de 15 minutos. Cuando se sintió acorralado, la versión que hay en el libro de los judiciales es que se pegó el último tiro para que no se lo lleven. Tanto odio feroz no anuló la resistencia. En octubre del 76 hubo paros en Ford de General Pacheco, Chrysler, Peugeot y Fiat. Los Cifuerza y portuarios inician también medidas de fuerza en defensa de sus convenios colectivos avasallados. Conflicto de los Cifuerza con la intervención militar. Estaban los marinos, el ejército y la aeronáutica aquí en el gremio, estaban los tres grupos de las fuerzas represivas del movimiento obrero. Y comienza, por supuesto, el 24 de marzo del 76, donde a los pocos días, por indicación de Martín de Dios en ese momento, bueno, pegan un plumazo al convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo desaparece, lleno, prácticamente queda en nada. Y por supuesto, el mío reunió el Consejo Colectivo y decidió, por unanimidad todos, que inician un plan de acción y de lucha. Y comienza con no aceptar bajo ningún punto de vista ninguna de las indicaciones que hacían las empresas de eléctrica, tanto la Ítalo como Agua Energía, Segua, y Agua Energía, Segua, Ítalo. Bueno, y ahí, por supuesto, que la represión, permanentemente la represión de los militares, de las lugares de trabajo. Nosotros le dábamos instrucciones con el miedo de que la gente volviese a trabajar. El país a su tarea le decía que trabajaba 8 horas, nosotros trabajábamos 7,
no trabajábamos más, trabajábamos a tristeza, el sistema se caía, el mantenimiento eléctrico, es una guerra, una batalla que fue muy dura, y me encabezó fundamentalmente porque, bueno, este gremio siempre se prometió que se lucharía hasta las últimas consecuencias cuando se tocara la Convención Colectiva de Trabajo, que es la columna vertebral, ¿no?, del sindicalismo, de todo sindicato, de la defensa de los derechos del trabajador, que es lo más importante que tiene, más allá de los servicios que pueda prestar sociales, lo más importante es el convenio colectivo de trabajo. Y aquí se violó la ley, se violó todo, bueno, ellos sacaban ley hasta lo que querían, eso no, es obvio. En mí empieza una lucha fuerte, muy dura, y por supuesto, cuando ellos vieron de que la resistencia era fuerte, buscaron de negociar, cosa que nosotros no creíamos. En mí, sin duda, tenía miedo, a mí me lo ha confesado más de una vez, estábamos juntos de la mañana a la noche, no dormíamos en casa, todos estábamos con la familia fuera del país, no fuera del país, fuera de la capital federal, estaba en Mar del Plata, tanto su esposa como sus hijas, como mi familia, y nosotros estábamos uno en un lugar, otro en otro, y teníamos como estrategia formar dos consejos directivos, ¿no? De uno solo que teníamos formamos dos consejos directivos, el A y el B. La dictadura responde con su ley 21.400, que impone prisión de 6 años a cualquier trabajador que participe de una huelga y 10 años para quien la instigue. En enero de 1977, un amplio espectro de organizaciones sindicales firma y eleva el llamado Documento de los 78, en el que por primera vez se piden precisiones sobre la situación de los desaparecidos. El 9 de noviembre se levanta la fuerza porque se hagan acuerdos en mí sobre los 5 puntos que eran clave, la jornada de trabajo, la guardia de las oficinas, una no rebaja de los 7 puntos de aporte sindical, porque si no, el sindicato se quedaba con 1000 trabajadores en la calle. Bueno, una cantidad de 5 puntos, no me acuerdo más de los principales. Y bueno, el 9 de febrero se terminó el conflicto. Digo, bueno, ahora me acuerdo que estábamos en la China 943, que era la cooperativa de crédito. La teníamos ahí instalada nosotros, en el segundo piso. El hijo de Sergio Pasaje, no vamos de plata, la arreglé, había roto unos 5 puntos. No seguiríamos hablando, que el estaba abierto. Hasta que él decidió y se volvió a dormir en mi casa la noche, un jueves, el 10 de febrero. Entonces, ahí viene la zapalla del mío. El 11 de febrero del 77, me tenía que venir a la cooperativa y en la 943, como las 11 llegaba todos los días, llegábamos los dos. Ese día se había ido otra vez a su casa. Y bueno, en el camino lo chuparon. En el camino 3 coches blancos, la Marina, el Palco, para mí de la Marina, ¿no? No puedo decir que la Marina, porque para mí no era otro, no negro. Se levantaron con todos los amigos, tenían que sacarle un DVD y se pusieron en el coche y lo agarraron de los pelos, lo sacaron y lo pusieron en el asiento atrás de uno de los barcos y se desaparecieron. Andaba con un guatitoque, con todo el instrumental que usaban eso en ese momento. Entonces el acuerdo eso nunca se pudo cumplir. Se promulga la ley 21.476, provocando la caída de los convenios de los estatales y la poda drástica de todos los demás. En abril de ese año, todas las dependencias militares del país reciben las órdenes secretas contenidas en el llamado anexo 2 al decreto 504, dedicadas íntegramente a tácticas a adoptar en la represión fabril. Se desaconseja allí detener personas en sus puestos de trabajo para evitar que se transformasen en cuestiones colectivas. Bueno, yo trabajaba y trabajo en la Caja de Ahorro y Seguro, en ese momento Caja Nacional de Ahorro y Seguro, era delegado gremial de la Comisión Gremial Interna, y por esa militancia, y por mi militancia política, fui secuestrado. Iba caminando por una calle de Buenos Aires, fue en mayo de 1977, eran un grupo de personas sin uniforme, vestidos de civil. Fui trasladado, luego supe que a la Escuela Mecánica de la Armada, el triste recordatorio para los argentinos, por haber sido uno de los centros
de detención y aniquilamiento de argentinos más importantes que hubo en el país. Allí, bueno, conviví no solo con mis carceleros, sino con compañeros de distintos sectores políticos, pero con un denominador muy importante, que la mayoría de los secuestrados eran de origen trabajador, o eran trabajadores, eran delegados de fábricas, de organismos, eran de gremios, pertenecían a gremios, y había hasta secretarios generales, como el caso de Casareto, secretario general de los municipales. Bueno, el gremio bancario tiene, hasta el momento sabemos que tiene 136 compañeros. Fue un gremio muy castigado, no sé si el que más, pero un gremio muy castigado. En todo el país, quiere decir que hay bancarios desaparecidos en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, en muchos lugares del país. En el ámbito de Buenos Aires, creo que habrá alrededor de 70 o 80 compañeros desaparecidos. En el caso de la Caja de Ahorro, son 16 compañeros desaparecidos. En octubre y noviembre del 77 hubo huelgas ferroviarias con la participación de los 3 mayores sindicatos del sector: textiles, de subterráneos de Buenos Aires y del transporte colectivo, en Agua y Energía, YPF, Correos y Aerolíneas Argentinas. En 1978, los 25 produjeron un documento en el que por primera vez se reclama el restablecimiento de la democracia con plena justicia social. Como culminación, el nucleamiento convocó al primer paro nacional desde el inicio del régimen de terror, para abril de 1979. La respuesta del régimen fue encarcelar a todos los secretarios generales convocantes. La prensa adicta, una amplia mayoría de los medios, ninguneó la convocatoria, pero el paro, coordinado por un comité de huelga clandestino, fue un éxito, particularmente en la industria y el transporte. Fue un golpe durísimo para los dictadores que promulgaron la impresentable Ley 22.105. Esta aberración disolvía definitivamente la CGT, que ya estaba proscripta desde el principio, y prohibía en el futuro cualquier confederación de tercer grado, impidiendo la negociación colectiva por rama, separaba las obras sociales de los sindicatos, imponía condiciones de prontuario, de nacionalidad y de afiliación política a los dirigentes sindicales, y establecía sindicatos por casta, diferenciados entre obreros, técnicos y personal jerárquico. Los diferentes nucleamientos obreros, que ya estaban empeñados en la refundación de la CGT, desconocieron el engendro legal, y la gloriosa central renació sin permiso en noviembre de 1980. El 22 de julio de 1981 se llevó a cabo otro paro general. Ese año, en la procesión de San Cayetano en Liniers, 10.000 personas desafían a un imponente aparato policial, coreando por primera vez: se va a acabar la dictadura militar. A principios de 1982, la CGT reúne a una multisectorial que abarca desde la Iglesia hasta los organismos de derechos humanos para convocar a una gran movilización francamente antidictatorial. Es el 30 de marzo. La dictadura despliega toda su fuerza policial. En Buenos Aires, miles de manifestantes combaten desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Hay 2.000 detenidos y centenares de heridos. Se producen manifestaciones en Rosario, Córdoba, Tucumán y Mendoza, donde la policía mata al trabajador Benedicto Ortiz. Tras el paréntesis de la Guerra de Malvinas, los reclamos de democracia retornan con mayor fuerza y culminan en el paro general del 23 de septiembre y la pueblada del 16 de diciembre de 1982. Y es la CGT la que golpea las puertas de la Casa Rosada, exigiendo a los usurpadores que se vayan. La dictadura aún tiene fuerzas para una feroz represión, y otro trabajador, el salteño Dalmiro Flores, es asesinado sobre la misma Plaza de Mayo. Al día siguiente, y por boca de su último personero, Reinaldo Viñone, la dictadura anuncia su propio fin y el cronograma electoral para 1983. El movimiento obrero organizado no emergió a la nueva etapa sin heridas.
Duelen en primer lugar los compañeros asesinados o desaparecidos, pero más aún duelen las decenas de miles de argentinos que han desaparecido como trabajadores en los abismos de la marginalidad y los que desaparecen cada día, víctima de la violencia que engendra la miseria. Para impedirlo, cayeron nuestros compañeros. Existía lo colectivo, estaba claro en estos compañeros, como en muchos jóvenes, en que la salida era una salida colectiva, que si mejoraba nuestra forma de vida, nuestro trabajo, mejoraba el país, si mejoraba el país, nos iba a ir mejor a todos. Esto es el gran cambio y esto, digamos, es la gran victoria que ha tenido, digamos, estas fuerzas del mal, estos militares que llevan adelante esta política. Además, Jorge era un tipo muy humilde, de una humildad absoluta. Nunca quiso tener bienes. Nosotros tuvimos un vehículo en el sindicato recién en el año 64. Un gran amigo, para nosotros sigue siendo secretario general, porque para nosotros siempre cuando se cumple su aniversario lo conocemos como el secretario general del gremio, para nosotros sigue siendo él todavía. Cualquier compañero que llevaba al gremio con un problema, Jorge decía hay que resolverlo. O sea, ¿cómo? No sé, pero hay que resolverlo. Y la solidaridad era su forma de vida permanente. Hasta se sacaba una ropa, si te gustaba un saco de Jorge, se lo sacaba y te lo regalaba, ¿no? Un hombre que muchos secretarios generales prometieron y nunca pudieron ninguno hacerlo. Las circunstancias fueron distintas, por supuesto. Y luchar hasta las últimas consecuencias cuando el gremio fue avasallado. El gremio fue avasallado, totalmente avasallado. Entonces, le tocó de mí llevar adelante ese compromiso, ¿no? A 30 años del golpe de lo que fue la dictadura más sangrienta que conociera la historia argentina, son varias las reflexiones que nos aparecen. En primer lugar y principal, la memoria y el recuerdo de nuestros mártires. Por eso mismo, nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT nos planteamos varias tareas. Por un lado, obviamente, homenajear y recordar a todos nuestros mártires, a todos los trabajadores, delegados, activistas, dirigentes sindicales que pagaron con su vida el precio de su lealtad a los trabajadores y a la patria, a la justicia social, a la soberanía política y a la independencia económica. Pero en la memoria de ellos, que es un ejemplo para nosotros, también recordar a los centenares de miles que fueron torturados, encarcelados, perseguidos, despedidos, exiliados, todas las demás formas de represión que también tenemos que valorar porque entraban de ese concepto de terrorismo de Estado. Como siempre llevamos en cada acto de nuestras vidas la memoria y el recuerdo de todos nuestros mártires. A 30 años de ese sangriento golpe de Estado, que sumió a los argentinos el miedo, el terror, estuvo apuntado fundamentalmente a que aquellos luchadores de todos los sectores de la sociedad, y en el caso de la actividad gremial, a los activistas, comisiones internas, delegados, hombres de conducciones inclusive nacionales, fueron secuestrados, torturados, muertos. Digo yo que en estos 30 años debemos nosotros, además de recordar con dolor lo que pasó, saber que esas muertes, esas desapariciones, esas torturas, esos encarcelamientos, no han sido en vano, porque el pueblo argentino, y en particular los trabajadores, estamos dispuestos a seguir peleando por lo que pelearon aquellos que dejaron su vida por nuestra patria. Mi viejo, si me conociera hoy, creo que estaríamos discutiendo cómo continuar organizándonos. Creo que
estaríamos juntos proyectando algo.